Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes misterios que tiene la República Argentina, del Cerro Uritorco. Llegamos a Capilla del Monte, en Córdoba, una ciudad pequeña pero rodeada de misterio. Es que desde 1986, tras la aparición de una marca en la ladera de un cerro, la zona se convirtió en el lugar preferido para todos aquellos que les gusta el fenómeno ovni y la tendencia New Age. En su calle principal se pueden encontrar réplicas de extraterrestres, amuletos de la suerte y hasta imágenes de otras corrientes religiosas. Capilla del Monte está en la falda del imponente Cerro Uritorco, Cerro Macho en quichua, tal como lo apodaron los comechingones, el pueblo originario de las serranías cordobesas, con más de 1900 metros de altura. Antes de la conquista de los españoles, era considerado un sitio sagrado. En el lugar nos espera Luz, investigadora del fenómeno ovni, que nos cuenta más sobre lo ocurrido en 1986. El Uritorco toma escena por allí, por el año 86, cuando se sucedió el caso La Huella del Pajarillo, y toman presencia mediáticamente. En el tiempo, después de haber resuelto el caso La Huella del Pajarillo, digo resuelto entre tantas investigaciones, dejándolo dentro del ámbito de objetos voladores no identificados, el Uritorco aparece en escena gracias a historias milenarias, como el caso del bastón de mando, y sobre todo por un trabajo realizado por el señor Guido Buffo, quien hizo como científico, estudió el Uritorco y toma relevancia como parte de un epicentro de un triángulo de fuerzas telúricas, un punto electromagnéticamente hablando importante. Cuentan las crónicas que los aborígenes solían extasiarse con el avistaje de luces y de entidades cósmicas que surcaban los cielos. Ya desde entonces, el Uritorco era considerado un centro religioso y energético. ¿Cómo poder abrir una interpretación bajo una lógica que no conocemos? ¿Cómo asegurar que ellos están buscando algo? Más cuando encontramos, insisto en este trabajo hecho por el señor Guido Buffo, cuando nos dice que este lugar es un punto electromagnéticamente hablando importante. ¿Por qué no pensar que más bien ellos aparecen y desaparecen por eso de las situaciones temporales? Electromagnéticamente seguramente acá se darán estos espacios donde ellos aparecen y desaparecen y no precisamente con alguna intención. Entiendo que es un tema para seguir investigando antes de asegurar que vienen por algo. Pareciera que sí conocen mucho de nosotros, y cada acto propuesto, como es el caso La Huella del Pajarillo, debe tener alguna intención. Debajo, en las profundidades de la Tierra, algunos aseguran que se encuentra la mágica ciudad de Erx, pero si existe la ciudad de Erx, estaría en un ámbito mitológico hasta que se compruebe que es real. Con esto no queremos tampoco ¿cómo sería? Decir que es mentira lo que la gente ha vivido como experiencias.
Todos los que quieran subir al cerro para descubrir sus secretos y bondades deberán pagar 250 pesos, que es el valor de la entrada, porque el lugar es privado y con ese dinero, dicen, mantienen el sitio. Capilla del Monte y el Uritorco dan para todo. Si hasta tienen su carnaval alienígena, único en el mundo, con sus calles y vidrieras luqueadas para la ocasión, los comerciantes de la zona aprovechan la oportunidad para hacer una diferencia. Y hasta la política se hace presente, con candidatos disfrazados de marcianos. Un lugar que mezcla apertura de conciencia y venta de chucherías. Un cerro privadamente mágico. Una ciudad subterránea intangible. Y una sola pregunta: ¿estamos solos? Nos vamos a ir a la década del 80. En ese momento estaba en auge el Cerro Uritorco, se comenzaban a hablar justamente de estas historias. La televisión española se encargó de hacer un ciclo especial sobre el cerro y estas eran las imágenes. ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el vislumbre. ¿Por dónde pasó la luz? Entonces estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla la luz. Soy miedolenta. Señora, ¿qué sucedió con el árbol? Es que el árbol se deshojó todo. Se deshojó. Y en tiempo de verano quedó sin una hoja. Toda se cayó al suelo. ¿Hacía ruido la nave? Claro, como los días que hace ruido, un ruido bárbaro. Hace ruido como si fuese un avión. Claro, yo no podía creer, pensé que en un momento determinado estaba soñando, porque eso me parecía imposible, pero de pronto reaccioné y el objeto se había detenido a unos 1000 metros del lugar. Yo me dirijo hacia el objeto muy bien definido en su forma, con un plato de los tipos convencionales, con una definición bien clara, el perfil bien claro, tenía un perfil bien definido, ¿no? Un haz de luz bastante simple, suave, el haz de luz y un zumbido simplemente. No había ruido escandaloso ni nada por el estilo, era suave el zumbido del aparato. Yo mismo empecé a pensar si seguía soñando eso, ¿no? Digo, estoy sangrando, veo el coche de pronto contra la columna destruido, cruzo el alambrado, entonces yo cruzo el alambrado y empiezo a contar los pasos, 1, 2, hasta conté 500 pasos desde el lugar donde había sido el accidente hasta prácticamente donde lo tenía al objeto volador casi detenido ahí. Claro, lo tuve viendo unos cuantos minutos, entre 12 y 16 minutos. O sea, no fue una cosa de rápida que pasa por la vista de uno y desaparece, sino que fue realmente un momento un tiempo muy importante que lo estuve viendo. En la noche del 22 de enero de 1988, en el Monte Overo, que está en el fondo, se produjo un avistamiento de lo que se puede calificar como de ovni, ya que en una secuencia de casi 3 horas se presentó una luz muy blanca, lechosa, del cual se desprendía una luz roja en forma vertical, y luego se producían una serie de luces, de destellos de distintos colores, que giraban como un carrusel. 3 o 4 veces fue lo que avistamos con mi familia esta circunstancia tan especial, y al otro día, al venir a este mismo lugar que habíamos marcado, nos encontramos con una huella de aproximadamente 40 metros de circunferencia. Una de las personas más conocidas en ese momento era Fabio Serpa, y con el maestro Fabio Serpa pudimos hablar recientemente sobre el Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco, según alguna gente allá de la década del 70 decía, ¿cómo se llama ese cerro que inventó Fabio Serpa? No lo inventó, sino que lo descubrí. Lo descubrí con el doctor Guillermo Alfredo Tadera, el antropólogo de la Universidad de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, un excelente investigador, con mucha apertura mental. Que allá en el año 68 yo lo tenía contratado como profesor del instituto que yo tenía, el Centro de Estudios Psicoparciales. Me dice un día,
Un día jueves, termina la clase, che Fabio, ¿vos leíste los mitos y leyendas de los comechingones? Sí, pero no me acuerdo, tenía que volverlos a leer. Pero es que estos tipos, así hablaba Carrera, estos tipos hablaban de la misma cosa que hablamos nosotros. Y empezamos a investigar los mitos y leyendas de los comechingones y salió la hipótesis del triángulo de fuerza del Uritorco, triángulo de fuerza del Córdoba. El triángulo del Uritorco es un vórtice energético que la gente se siente magnetizada, se siente más joven, se siente muy potente, muy fuerte. Cuando hablamos del Cerro Uritorco, hablamos de actividad obviamente extraterrestre, muy intensa. Intensa, permanentemente. Intensa, pero también hay mucha chantada, convengamos. ¿A dónde está el ser humano? El ser humano está el verdadero y el mentiroso. La verdad y la mentira está permanentemente en el ser humano. Hay muchos que se han aprovechado. Y después el Cerro Uritorco es el cerro principal, pero es una cadena de cerros. Pues el Uritorco, que es lo más alto. Pero están las Gemelas, y está el Pajarillo, y los Terrones. Muy interesantes los otros dos. Sí. Ahí en el Pajarillo hubo una huella sensacional. Una prueba científica total. Pasó una nave y dejó toda una huella que era totalmente blanca. Ahí se ha visto mi hipótesis empezó allá a fines de la década del 60, sería en 1968, toda la década del 70, se vieron muchísimas observaciones ovni. Y en la mitología de los indios comechingones siempre se veían luces raras. Yo hace 10 días estuve ahí en el Uritorco y estuve también en los Terrones y evidentemente volvimos a ver una flotilla de ovnis y volvimos a ver luces. Qué cosa rara, como un círculo blanco. Pasa al año siguiente, hay un incendio en ese cerro y pasa a ser totalmente negro. Una evidencia científica estupenda. Y después de toda la promoción que yo hice sobre el Uritorco, y en el caso del año 86, de una abuela con un nieto, que ven la huella del Pajarillo, que se le llama, que fue lo que promovió muchísimo movimiento de gente. Un intendente a mí en Capilla del Monte me dijo, yo lo estimo mucho a usted, Fabio, pero yo no sé si quererlo o odiarlo, porque usted ha hecho tanta promoción que se han venido bandadas de gente, se vino al Uritorco. Y que como todas cosas siempre está la verdad y la mentira. Se forcejeó mucho. Es un vórtice de energía, el Cerro Uritorco. Digamos que sería un vórtice como muchos vórtices que hay en el mundo. Y el insecto de Gobi. Por ejemplo. Exactamente, sí. El Valle del Elqui en Chile, el Laguna de Guatavita en Colombia. Con quien además pudimos hablar fue con Sixto Paz Wells, el contactado peruano que afirma que debajo del Cerro Uritorco hay una ciudad intraterrena. El Uritorco tiene las mismas características geológicas que el monte Oreb en el Sinaí. Yo he tenido oportunidad de subir a los dos y realmente la geología es muy similar, aunque obviamente, el granito es rosado allá en el monte Oreb en el Sinaí. Pero la vibración, la energía es muy similar. Y toda esta zona, pues Capilla del Monte, La Falda, pues la Quebrada de la Luna, la Juadogamira, toda esta zona, realmente pues es una zona caliente para la observación ovni. O sea, fácilmente uno puede observar el desplazamiento, la presencia, la manifestación de naves extraterrestres. ¿Realmente piensa que puede haber una base debajo del cerro? Totalmente. Un testimonio muy valioso es el de Patricia Sosa.
Patricia Sosa, meditando al pie del Cerro Uritorco en Los Terrones, dice haber tenido contacto con seres de otra dimensión. Uno a veces dice, esta irrealidad puede llegar a ser real, y otra cosa es tener la certeza. Son cosas diferentes. ¿Certeza de qué? Por eso yo un día fui a yo estaba meditando en una cabaña en Capilla del Monte, estaba sola. De repente viene el señor, dueño de la cabaña, y me dijo, ¿te gusta meditar, no? Sí, sí. Y te quiero presentar a una señora que es contactada solitaria. Digo, no sé qué es contactada solitaria. Es una mujer que tiene la misión, desde que es chica, de llevar a grupos pequeños de personas a hacer contactos con seres de luz. Yo abrí los ojos así, ¿viste? Me encantó. Y fuimos con Oscar y unos amigos. Y fuimos a un gran playón donde ella contó que esas luces que veíamos, que eran unas luces de este tamaño, más grandes que estrellas, que parecían, no aparecían, eran naves que no son platillos, son cosas sutiles tripuladas por seres sutiles que se pueden corporizar cuando quieren, no son platillos. Entonces nos explicó. Oscar, por supuesto, estaba mirando quién estaba prendiendo el seguidor, ¿viste? Claro. ¿Quién prendía? Bueno. Él en los pies sobre la tierra, no creo nada. No. Entonces me dijo, bueno, mañana vos y vos 6 personas me quieren acompañar. Éramos 50, ¿eh? Eligieron 6. Sí. Y vos una. Y yo le pedí si por favor podía venir Oscar, porque él no lo había nombrado. Y fuimos, subimos y tuvimos una experiencia buena, linda, pero pequeña. Al otro día, a las 12 de la noche, fuimos a un terreno, después me enteré que era privado, porque los perros ladraban tanto, pasamos por alambre de púas y empezamos a caminar con otra señorita, una maestra que se coló, que estaba de mochilera. Caminamos, la señora iba pidiendo permiso con las manos estiradas, rapidito, y teníamos que escalar como 1 hora y pico, escalar, en los terrones. Cuando dice, por la izquierda se van a acercar 2 naves que nos van a acompañar, ella hablaba todo así, pero seguía mirando para adelante. Imagínate, nosotras nos damos vuelta y vemos 2 puntos rojos en el horizonte, muy chiquitos, que no, eso es, pero al instante, al segundo, eran como hornallas así grandes, sí, puestas arriba de las copas de los árboles, duras, no se movían, no estaban en el cielo, estaban ahí. Estábamos como, no susto, nos reíamos de los nervios. Mirábamos, nos acompañaron toda la hora, hasta que subimos y quedamos en un balcón natural. Un precipicio tremendo, las luces se van al precipicio. Por ahí estaban las 2 juntas acá, por ahí desaparecían, por ahí estaban allá. Allá atrás, muy lejos, el Uritorco. Y nosotras congeladas, con un viento que te morías, tapadas con unas frazadas que nos había dicho que llevemos así, y la señora acá cantaba mantras, en idioma irdín sería, sí. Pedía permiso, invocaba a los ángeles, invocó al Maestro Jesús, siguió pidiendo permiso y diciendo que queríamos hacer un contacto, que necesitábamos que nos dieran la bienvenida. En un momento me mira y me dicen si querés cantar. Toma mate. ¿Y? Entonces, cuando yo había ido la primera vez, compuse una canción que se llama Luces, que la grabé. Sí, le dije yo, me paré y empecé a cantar Luces. La voz sonaba como en un estudio de grabación, porque era tanta la inmensidad, claro, y montaña alrededor y precipicio. Y la verdad que canté con mucha emoción, porque era una situación extrañísima. La canción termina diciendo, esa luz es un regalo de Dios. Y entonces pasaron unos segundos, cuando la pared de la montaña de atrás, que era parte del Uritorco y otra montaña que no sé, se empezó a poner clarita, parecía como que estaba iluminada de neón, en la oscuridad total, y vinieron así como despedidos. No ves el movimiento, no ves el viaje, ves la aparición. Aparece. Por lo menos 30. ¿Qué? De las luces esas gigantes así. Por lo menos 25, 30. Hicimos así. Era un vértigo. Era una cosa tremenda y empezamos a llorar mucho.
Y la señora se agarró la cabeza y dijo, en los años que tengo jamás vi esta bienvenida. Es una piedra, digamos, es una piedra, digo yo, porque está hecho de piedra. La forma, le llaman bastón, aunque en realidad es un cilindro usado que tiene 1,10 metros de largo, uno de los extremos romo, o sea, más redondeado, y el otro ligeramente más aguzado, sin terminar en punta, sin terminar en punta. Y tendrá un diámetro más o menos de unos 15 centímetros. El material del cual está hecho es material meteórico. ¿Por qué es material meteórico? Porque no es poroso, no tiene ningún poro. Y es de un material que se le llama viridiana, ¿cierto? Muy negro, totalmente negro. Y aparentemente habría, según los propietarios, eran los indios comechingones, ¿cierto? Los indios comechingones, no sé si sabrán los escuchas, digamos, que eran unos indios bastante particulares que había acá en América del Sur. ¿Por qué particulares? Porque tenían barba, por ejemplo. Tenían barba, eran blancos. Y lo más extraño de todo es que ante el avance de los españoles y o de los curas que venían con los españoles, se suicidaron en masa, tirándose desde el cerro Champaquí, que es el cerro más alto de la provincia de Córdoba. Se tiraron todos en masa desde arriba y se suicidaron. Como decía acá Marcelo, justamente, que estábamos recién comentando ese hecho, quién sabe si no quisieron guardar algún misterio. Guardar, o sea, no contar algún misterio, que se lo iban a... precisamente en esa época los inquisidores sabían bien cómo sacar secretos, ¿no es cierto? Y cómo apareció ahora en superficie, lo encontró un indígena, porque en realidad era de etnia indígena, que se llamaba Orfelio Ulises Herrera. ¿Quién era Orfelio? Era de etnia indígena. Entre sus hermanos era el único que se dedicaba a los temas esotéricos. Estuvo en el Tíbet. Del Tíbet se fue a México. No sé, sé que estuvo en el Tíbet bastante tiempo. Y él dice que allá le indicaron dónde estaba el bastón acá. Pero el bastón estaba al costadito del Cerro Uritorco. En realidad, y esto es un detalle que pocos saben, había 3 objetos ahí enterrados. No solamente estaba el bastón, el pollo y la conana. Él viene hasta México, baja por la zona cordillerana y a la altura de Córdoba se va al Uritorco y ahí se pone a caminar por lo que es la Toma, que vendría a ser un arroyo seco. Es un arroyo seco, pedregoso. Y en un determinado lugar que él tenía indicado se pone a cavar con las manos, a sacar piedras con las manos, hasta que de repente agarra el bastón y saca el bastón. Más adelante saca el pollo. El pollo no se sabe dónde está, se perdió enseguida. Ni Terrera sabía dónde estaba el pollo. El pollo es una especie de trono, un tronito de esos que se ponen contra una pared. Ese se perdió casi enseguida. La conana no, la conana está. La conana es un mortero y hasta con la mano de piedra para el mortero. Peculiaridades de la conana que a mí me ha llamado siempre la atención: si uno mete la mano dentro se le hiela. Si uno mete la mano dentro del hueco de la conana, así, hace un frío terrible. Porque él lo sacó y fue el portador del bastón hasta el año 1930 más o menos, una cosa así. Que él vivía en San Francisco, la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Él lo tenía ahí el bastón, tenía la conana también, no tenía el pollo porque, según me decía Terrera siempre, decía, no tenemos idea de qué se hizo del pollo. Y en esa época él ya se sintió mal, estaba un poco viejito, se lo entregó a Terrera.
Aquí, cuando digo Terrera me refiero al profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera. Como ustedes saben, era abogado de profesión, era comisario de la provincia de Córdoba y era el profesor titular de la Cátedra de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, yo se los muestro a ustedes con todo gusto. Está aquí dentro de este cofre, que no tiene nada que ver con él, pero lo tenemos acá, en este cofre, y aquí lo tiene. Ahí está. Este es el famoso Simiwinki, que en lengua cósmica significa la piedra que habla, el bastón que habla. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé mentiras, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chakmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón. Ya, hay una tradición que afirma que este bastón será una especie de símbolo o de medio para un cambio de curso o de rumbo en la humanidad. Claro, eso es lo que se dice y lo que se ha dicho siempre, que es algo que va a servir para una obra de regeneramiento humano. Es decir, que desde el triángulo ese de Calagual a Cerro Colorado y la Cerrezuela se va a iniciar una obra de expansión, una obra de mejoramiento del hombre, una obra de espiritualización. Gracias por haber estado ahí una semana más acompañándonos a través de la pantalla de Crónica HD. Quedan muchísimas otras historias para contar juntos, para vivir juntos el misterio a través de la pantalla de Crónica. Mi nombre es Marco Bustamante, nos vemos la semana próxima.